Doble peón dama aislado en la Caro-Kann ataque Panov. El negro no pasa a los temas teóricos de este ataque y va a por los dobles peón damas aislados. Larsen logra el cambio de su mal alfil por el bueno. La estructura se transforma y la mayoría del negro en el ala de dama le facilita la iniciativa. No se pierda este final y llegue hasta lo último del vídeo. Comenzó la partida con E4, C6, D4, D5, E por D5, C por D5, C4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7, C por D5, E por D5. Las líneas que conducen al peón dama aislado del blanco surgen después de la captura caballo por D5 y alfil D3, que contiene muchísima teoría. Tras este movimiento E por D5 surgen los dos peón damas aislados en el centro del tablero. El blanco continúa con alfil D3, caballo C6, H3, enroque corto, alfil E6. El negro escoge una de las líneas más sólidas para luchar en este esquema. Se refuerza el centro y se desaloja la casilla C8 para la torre. De la misma manera, se proyecta la maniobra del cambio de alfiles de casillas blancas por medio de dama D7 y alfil F5. La respuesta del blanco fue alfil E3. En un encuentro posterior se jugó torre E1, torre C8, alfil F4, caballo H5, alfil H2, G6, dama D2, torre E8, torre A D1, alfil F8, alfil F1, A6, caballo E5, B5, caballo por C6, con igualdad, donde se llegó a una posición aproximadamente igual en el encuentro entre Salov y Nogueiras en Barcelona 1989. Seguimos con alfil E3, torre C8, dama E2. Una novedad que al final favoreció al negro, una novedad en esa época. Mostraremos una partida en la que el blanco jugó en lugar de ello el salto caballo G5, contra lo que el negro logró igualar tras caballo B4, alfil B1, alfil D6, F4, torre E8, A3, caballo C6, con iguales posibilidades en una partida entre Tipsay y Rocío en Novi Sad, la Olimpiada Femenina en 1990, que concluyó en empate posteriormente. Después de dama E2, caballo B4 fue la jugada de Larsen. Ahora este salto de caballo es más favorable al negro que en la variante precedente. El alfil tiene que ir a una casilla buena, pero con la torre en A1, lo que no es bueno para el blanco. El alfil regresa a B1, caballo E4 y torre C1. Débil es la eliminación del caballo de E4 por medio de alfil por E4, D por E4, caballo por E4, porque se pierde la calidad después de alfil C4. Sin embargo, la línea A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, torre E1 conduce a una lucha igual. Tras torre C1, caballo por C3. Es de considerar en este momento la sobreprotección del caballo de E4 por medio de F5. Al cambio caballo por C3 continuó torre por C3, B por C3. La estructura de peones es similar, pero con los colores cambiados, al del segundo vídeo de este tema que hemos estudiado, pero el blanco no logra aquí su avance C4. La partida, no obstante, está igualada. Siguió la retirada caballo C6, alfil D3, dama C8. La intención es clara, cambiar el mal alfil
de E6 por el bueno del contrario de D3, con lo que la casilla C4 quedará más debilitada. Torre C1, alfil A3, torre B1, B6. Preparando nuevamente alfil F5, dama C2, impidiéndolo, H6 ante la amenaza del peón de H7, torre E1, alfil D6, alfil D2, torre D8. Ambos maniobran con cuidado manteniendo sus posibilidades iguales. El equilibrio se mantiene intacto. No hay desbalance de momento. Dama B1, alfil F8, dama C2, caballo E7. Refuerzo para la casilla F5, con lo que se forzaría el cambio de alfiles de casillas blancas. El blanco impide este cambio ahora con caballo H4, dama C6, F4, alfil D7, caballo F3, dama C8, caballo E5. El blanco va a por más, pensando que su posición tiene perspectivas de ataque, lo cual es erróneo. Lo mejor era repetir la receta con caballo H4 con iguales posibilidades. Tras la jugada caballo E5, continuó alfil F5, logrando el objetivo trazado y que el blanco facilitó con su salto caballo E5. G4, esta es la idea tal vez de las negras, lanzar sus peones para un ataque contra el rey negro. Alfil por D3, dama por D3. Como resultado, las blancas tienen ahora un alfil malo en D2, lo cual marca la diferencia en la presente posición a favor del negro. Caballo C6, F5, caballo por E5. La lucha por la columna E y el punto E5 se podía mantener con el traslado de la torre a E8, pero el negro desea pasar a un final donde logra una mayoría de peones en el flanco dama que será más efectiva que la del blanco en el centro y a la del rey. Tras el cambio caballo por E5, siguió D por E5, dama C4, dama por C4, D por C4. Desaparecieron los peones damas aislados y la columna D se ha abierto a favor del negro, que tiene además un punto de penetración en D3. El alfil de D2 está atacado y fue defendido con torre E2, B5. La mayoría negra se pone en marcha. Alfil E3, torre D3, alfil por A7, torre por C3, rey G2 defendiendo el peón de H3, torre D3, alfil E3 y B4. Las blancas continuaron ahora con H4. Los peones negros están avanzando peligrosamente y por eso el blanco trata de simplificar los peones del flanco del rey para intentar lograr el empate, pero lo realizan en el orden inadecuado. Lo mejor era jugar rey F3 con ligera ventaja de las negras, buscando la centralización del rey. Esta era la mejor opción. Luego de el avance H4, B3, A por B3, C por B3 y alfil C1. Había que impedir el movimiento alfil A3 de las negras, quienes jugaron ahora alfil B4. En el final, las negras tienen cierta iniciativa, pero con un juego preciso, el blanco lograría salvar el juego. Alfil B2, rey F8, G5. La primera imprecisión en el final. La forma de lograr las simplificaciones deseadas era por medio del avance F6, alfil C5 y H5, con una posibilidad de equilibrar e igualar el final. Tras el avance G5, Larsen simplificó H por G5, H por G5, alfil C5, E6, F por E6 y F por E6, alfil D4. El cambio de peones es claramente favorable para el negro porque los peones blancos E6 y G5 son débiles y están al alcance del rey negro en el final de torres y peones, que no se produjo ahora debido al alfil A3 jaque, rey E8,
G6, alfil F6, torre F2. El blanco está jugando para una trampa en el final, pero le sale mal la táctica ante la alerta del negro. Era mejor movilizar el rey con rey F2, aunque el negro sigue igualmente ganando en este final tras torre D5. Luego de torre F2, torre D5, rey H3, torre A5. El blanco abandona en este momento después de darse cuenta que su trampa no funciona tras la continuación de torre A5, alfil B2, alfil por B2. No es bueno en este momento torre A2 debido que esto es lo que esperaba el blanco y jugar ahora torre por F6 y torre por B2. La trampa en realidad consiste en que el blanco podía ganar después de G por F6 con G7 y el peón promueve, pero después de torre por B2, torre F7 logran las blancas el empate. Sin embargo, con la línea alfil por B2, torre por B2 y torre B5, la torre de las blancas queda en una posición pasiva y los peones de E6 y G6 caerán bajo el fuego del rey negro. Una partida que reviste cierto interés en esta estructura de peones aislados centrales. En la descripción del vídeo les dejo un enlace de partidas complementarias que les serán de utilidad en este tipo de estructura. Que la disfruten. Hasta el próximo vídeo con Ajedrez con Bowdy. Chao.